Hola, muy buenos días a todos. Me presento de nuevo, soy Verónica López Gómez y les doy la bienvenida a la mesa número 4, lo humano y lo tecnológico, en este eje de arte, tecnología y ética. Ya hemos visto varias partes de qué es lo que significa ser humano y ahora nos toca hablar justo de lo humano y lo tecnológico. Después de ver que si la identidad, cómo nosotros la vamos construyendo con nosotros, con esos otros, hoy esos otros ya no son exclusivamente humanos. Vivimos en donde dos algoritmos con dos los otros, hoy esos otros son diferentes. Vamos a ver cómo es que esta inteligencia artificial y estos sistemas digitales participan activamente en la construcción de nuestras experiencias. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida en donde ya este ser humano tiene varias dimensiones? La tecnología ya no es un instrumento externo, es un entorno que reconfigura nuestra manera de imaginar, sentir, aprender y representarnos. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Dónde se trazan hoy las formas entre lo humano y lo tecnológico? En esta mesa vamos a reflexionar sobre el papel del arte y la educación artística para abordar críticamente la tecnología. Y bueno, antes de hacer las preguntas y antes de presentar, bueno, primero yo creo que vamos a presentar a todos mis compañeros que nos acompañan el día de hoy y que muy seguramente van a enriquecer muchísimo esta mesa. Tenemos a Mario Pollo, mediador cultural de la Fundación Malagueña de Peñas de la Alcazaba, Francia. También está con nosotros Patricia Morueco Domínguez, actriz, cantante, directora de cine y teatro, escritora, productora y poeta española. También está Víctor Moreno Mora, de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de México. Si se dan cuenta, bueno, pues hoy tenemos a muchas personas conectadas de diferentes partes del mundo y muy seguramente estas perspectivas tan particulares van a enriquecer esta mesa. Y por último tenemos a Adriana Vargas Trejo, gestora cultural independiente también de México. Bueno, pues antes de empezar con estas preguntas, quiero que por favor cada uno de ustedes me conteste con una pregunta. ¿Qué concepto les llama la atención justo de esta frontera entre lo humano y lo tecnológico? ¿Desde dónde van a partir ustedes? ¿Y qué concepto les resuena más? Porque yo creo que todos tenemos esta relación con la tecnología. Entonces, un concepto o una palabra que sea la primera que les venga, en donde ustedes tienen esta frontera entre lo humano y lo tecnológico. Los escucho y ahora sí, sí podemos empezar. Ahora sí que, ¿quién dice yo primero? Yo puedo comenzar, si quieren, con la definición del ser humano, porque yo planteé toda mi presentación sobre el ser humano primero y la parte, digamos, más moderna, que sería la IA. Entonces, definiciones de ser humano, cada uno de nosotros debe tener miles de definiciones de ser humano. O sea que yo he elegido dos palabras y un concepto. Las dos palabras que llevan a conceptos también es memoria, imaginación, y el concepto sería el significado del ser humano. Por memoria entiendo que es importante en el ser humano, somos seres que poseemos memoria, importantísima, que nos permite acumular los conocimientos de los antepasados, honorar esos conocimientos y hacer de manera que los vamos a ir transformando, no solamente en el arte, en la ciencia, en la vida cotidiana, en nuestra historia. Y quiero comenzar muy atrás. Si me permiten, ¿puedo presentar una imagen? ¿Es posible presentar una imagen? Es conversación, Mario, porfa. Ah, bueno. Entonces, pensemos en la cueva de Chauvet, 36.000 años antes que hoy. En esa cueva se encuentran de dibujos, maravillas, donde encontramos
no solamente imágenes de lo que era el mundo en esa época, 36.000 años más adelante nuestro, sino que va a haber todo lo que actualmente seguimos haciendo en arte. Puntos, líneas, superficies de pintura, abstracción, esfumato, perspectiva. O sea, es como que con una economía enorme de elementos, el ser humano desarrolla todo su arte, absolutamente todo su arte, hasta llegar a la IA, que es otra cosa. Eso está en relación con técnicas diferentes, con tiempos diferentes, con mentalidades diferentes y con avances tecnológicos diferentes a cada vez. Pensemos, por ejemplo, la gruta de Chauvet, la gruta de Lascaux después, y, por ejemplo, la cabeza de Nefertitis o la Gioconda. Todas esas imágenes tienen un punto en común. Son una interpretación del mundo exterior. No son el mundo exterior, son una interpretación de un momento dado, de un momento psicológico dado, de una persona o de varias personas que intervinieron en la creación de esas imágenes. A partir de ahí viene la IA. La IA considero que no es una herramienta, es un lenguaje. Y hay que saber hablar el lenguaje de esta posibilidad que tenemos actualmente para poder continuar a crear imágenes. ¿Puedo hablar? ¿Hablar? Claro que sí, adelante, Patricia, Cuando por favor. dijiste, Verónica, dijiste una palabra, a mí la palabra que me viene es ética. Estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado Mario y de hecho tengo tendencia siempre cuando hay que investigar algo a ir para atrás, porque la representación del arte siempre ha sido una representación de la sociedad y, y bueno, pues ha narrado, digamos, los procesos humanos en los que se encontraban las personas. La diferencia es que cuando no tenían redes sociales o un teléfono con el que perder el tiempo, esas personas estaban dedicadas a su obra. ¿Qué pasa ahora con las personas que están muy enfocadas y que no hacen tanto caso a las redes sociales o al teléfono, digamos, que es como un nuevo señor feudal? Y las personas que sí que están muy conectadas y que se están perdiendo, digamos, como su camino de viaje del héroe o de la heroína, que es como la misión que vienes a hacer como ser humano. Cuando a mí me invitasteis a esta mesa, yo no entendía el por qué, porque yo no utilizo apenas la inteligencia artificial. Y desde entonces estaba haciendo como una revisión y como un hincapié en la inteligencia artificial y dándome cuenta que sí que la he utilizado. La primera vez fue una aplicación de Médicos del Mundo en donde participé en el proyecto, se llama Siria, y nos utilizaban, digamos que utilizaban un teléfono para conectarnos a historias de personas. En mi caso, a mí me tocó una persona sin hogar, a la que Médicos del Mundo estaba ayudando y con la que pude conectar a través de la inteligencia artificial y luego me presentaron a la persona de forma real. Por lo cual no me pareció un mal uso de la inteligencia artificial, sino me pareció un uso de la inteligencia artificial a favor. Si bien en el mundo artístico, que esto era mezclado y estaba al mundo de las ONGs y el mundo humanista, que también es, mi arte siempre está asociado a los derechos humanos.
En el mundo artístico, la ética nos requiere, o sea, requiere como que miremos cómo, porque quiero decir, ahora mismo están personas que no escriben libros, escribiendo libros, editándolos en editoriales, igual que personas que se han tirado 3 años escribiendo una tesis, haciendo un ensayo y escribiendo un libro sobre un tema. Y la ética también nos lleva a ser críticos con respecto a nuestro pensamiento, a que siga siendo crítico nuestro pensamiento, porque ya cuando empezamos a utilizar los teléfonos móviles dejamos de memorizar los números y eso ya produjo una baja en nuestro cerebro. Y bueno, pues yo creo que en mi vida ha sido la dificultad. En mi vida como artista he ido desarrollando muchas facetas y ha sido la dificultad la que me ha ayudado a ser más creativa, más que, más que tenerlo tan fácil todo, ¿no? Y estoy viendo que ahora, por ejemplo, puedes componer un disco, puedes hacer un disco en 2 días, 10 canciones, 12 canciones con inteligencia artificial. Y bueno, pues eso, que no pueden, para mí, aunque sea un negocio, no pueden estar en el mismo lugar compitiendo personas que están utilizando la inteligencia artificial en una plataforma con personas que tienen una carrera, que llevan desde los 5 años estudiando música y sabiendo qué instrumentos compactan con cada cual y haciendo composiciones de forma original, porque creo que no hay lugar para una cosa y otra. Tendrían que estar en diferentes espacios. Dejo a mis compañeros que quieren Bueno, hablar. pues le doy ahora la palabra a Víctor, que justo me estaba diciendo, yo tomo la palabra, te escuchamos, Víctor. Sí, bueno, buenos días. Ahora sí que agradecidos de estar aquí en esta charla. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que comentan los compañeros. Y aquí yo más bien empezaría con cómo el humano y la tecnología sería más bien a partir de un elemento de unión o de fusión. O sea, algo que comentaba Mario de al irse tan atrás para empezar a pensar de dónde podría venir ciertos rasgos de lo que va haciendo el ser humano, también eso va unido con la parte en la que también ha sido la tecnología en todos sus aspectos, ¿no? O sea, siempre el hombre ha estado buscando cómo facilitarse las cosas y también eso ha sido en un bienestar y también en un nada, tener perjudiciamiento por eso. Se descubre la rueda hace que se muevan las cosas, hace que se mueva el hombre precisamente, pero que también, ¿qué es lo que sucede con eso? A lo mejor dejamos de caminar, ¿no? O dejamos de trotar o dejamos de hacer ciertas cosas por la comodidad después de tener un automóvil. O sea, siempre ha habido elementos que van unidos con el hombre que siempre la idea es la facilidad, ¿no? Para que entonces el ser humano, de esas cosas que en su momento eran difíciles de hacer, se les fueran como facilitando. ¿Qué pasa ahora con lo que comentaban ahorita también de los celulares? Los celulares tienen mucho tiempo que llegaron con nosotros y es una manera de inteligencia artificial que posiblemente no nos dimos cuenta porque no nos habían puesto como tal la palabra. ¿Y qué es lo que nos pusieron de palabra? Pues Siri. No, pues Siri no es una inteligencia artificial. Claro que lo es, pero no sabíamos que era una inteligencia artificial. Podemos ver ese mismo aspecto en esta película donde se enamora este personaje de su inteligencia artificial, en Sí. donde se toma fotos con la computadora, platica con ella, que es lo que parece ser que muchos están haciendo hoy en día, ¿no? Su terapeuta precisamente es ChatGPT, ¿no? Entonces, lo que ha estado pasando es que le han estado poniendo las palabras a las cosas que en su momento ya estaban, pero que no sabíamos que estaban. Y el problema de hoy en día de esta tecnología de la IA, digámoslo así, es tomarla como en su momento salió la computadora. La computadora en su momento, yo se los comento a muchos de mis alumnos, a algunos otros colegas, cuando están asustados de que se van a quedar sin trabajo, sin hacer cosas o de estos elementos creativos, les comento igual, la computadora salió hace bastantes años, a lo mejor a ustedes no les tocó porque ahora son más jóvenes, pero si alguien no llegaba a aprender la computadora no hace nada. Los softwares de la computadora no hacen nada. O sea, uno tuvo que empezar a aprender cómo utilizarlos para poder llevarlos a la área de estudio y a nuestra área de profesionalización. En el área de las artes, desde hace muchos años, como lo decía ahorita también Mario, pues sí, las artes han ido cambiando en sus formas técnicas, no en sus procesos y ciertos conceptos técnicos, pero sí en cómo a lo mejor el tener que hacer
un lápiz, antes si lo hacía el artista, ahora a lo mejor vas y lo compras. O sea, ha habido un cambio en la manera de cómo se puede estructurar este tipo de cosas. Y al igual los procesos técnicos, o sea, uno tiene por lo regular una impresora en su casa que antes no tenían, todo el mundo tiene por lo regular una computadora antes en su casa que tampoco era muy difícil que se tuviera, y que entonces uno va tratando precisamente de tomar esos elementos que funcionen hacia el ser humano. Este elemento de hoy en día, de estas nuevas pues, tecnologías o en estas nuevas inteligencias artificiales, quitando y pensando que si nos van a tomar el mundo y va a llegar Terminator próximamente, precisamente porque le estamos haciendo demasiado caso a estas inteligencias, el punto es cómo abordarlas. Tienen razón en que si se puede construir un disco en 2 días o no, pero el elemento para construir esos discos en 2 días es que necesita alguien que estar atrás que estudió esos 5 años, ¿no? Porque precisamente se tienen que construir buenos diálogos, buenos prompts, buenos elementos en los cuales se les tenga que pedir a la inteligencia artificial lo que se necesita. Y ahí es donde se nota la diferencia de quien pide una cierta curiosidad y sale una casualidad dentro de la IA, o en realidad sale un gran producto. Entonces, dentro del arte, y eso es lo que, por ejemplo, hemos estado trabajando acá en la Universidad de Morelos, en la Facultad de Artes, en el área en el cual estoy, que es la parte de gráfica, cómo precisamente poder utilizar la creación de imágenes a partir de la IA llevadas a los diferentes procesos técnicos que se necesitan dentro del taller, cómo facilitar si ciertas cosas, pero eso no sustituye las otras ni la parte creativa. Y lo que sí estamos haciendo es utilizar elementos nuevos de ciertas imágenes o de ciertos eh, pues, productos que nos podemos llevar al proceso, como en su momento llegó la computadora, como en su momento llegó la fotocopiadora, como en su momento llegaron otro tipo de circunstancias para poder generar precisamente imágenes nuevas o productos nuevos, ¿no? Esa sería, digamos, lo que quería decir. Bueno, espero que estés de acuerdo que entonces tu palabra es herramienta, que es como que lo que encontré. Y bueno, aquí hay un punto de convergencia. Mario empezó con memoria y habla de cómo el ser humano ha utilizado, ¿no? Estas expresiones a través de diferentes formas. También hablamos de la ética y creo que tú vienes a cerrar con el uso de la herramienta, ¿no? Cómo tienes determinante la mentalidad de crecimiento, pero también cómo tenemos esta relación con esta inteligencia artificial que a veces desconocemos que es inteligencia artificial. Justo como dice Mario, pues alguien nos hizo ver que se llamaba inteligencia artificial así, pero en realidad la inteligencia artificial empieza a funcionar desde los buscadores, ¿no? Cuando ponemos una palabra, las 3 primeras letras y completa, ahí entra la inteligencia artificial. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a quien falta, que es Adriana, ¿te escuchamos? Gracias, Vero. Pues mi palabra o lo que yo pensé en cuanto hiciste la pregunta fue adaptabilidad, pensando en que en realidad históricamente la humanidad nos hemos adaptado a todos los cambios habidos y por haber, y tecnológicamente hablando en los últimos siglos ha sido el pan de cada día. Y yo cuando empecé a pensar en este tema, que también como Patricia pensé como, ¿y yo por qué? No soy un artista digital, por ejemplo, ni mucho menos. Mi área de especialización ha sido, por supuesto, las artes visuales y la educación, principalmente no formal, pero sí pensé en un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, en el siglo XIX el surgimiento de la fotografía, que fue lo primero que pensamos, que la pintura había muerto. Y no murió, se adaptó. Y creo que así como en la composición musical uno pensaría que estamos en riesgo o en la creación de imagen estamos en riesgo, lo cierto es que creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a que los cambios están aquí y ahora y que a diferencia del surgimiento de la fotografía y este reto con la pintura y esta oportunidad de transformación de la pintura que en su momento fue una crisis y luego se convirtió en maravillosos movimientos artísticos como el impresionismo y todo lo que surgió después, que por supuesto este reto de la fotografía, de la cámara fotográfica, no hubieran impulsado así, o sea, esa es la verdad. Entonces, ahora con estas nuevas tecnologías, principalmente con la inteligencia artificial, creo que tenemos que entender que está ahí y que sí es una herramienta y que sí también es un lenguaje y que sí también se convierte en un sistema cultural que nosotros alimentamos y que nos regrese la información y que volvemos a alimentar y que no está creando nada nuevo. Los que creamos somos nosotros. Y lo que hace la inteligencia artificial es procesar información que nosotros les damos. Esa es una. Y en la adaptabilidad, congruente a todo lo que están diciendo y a lo que decía Víctor, esta cuestión de manejar los prompts, de aprender a
adaptarnos y a manejar esas máquinas y esos instrumentos a nuestro beneficio, me parece fundamental. No va a desaparecer, va a cambiar, va a evolucionar posiblemente y está en nuestro compromiso, en nuestro nivel de conciencia y en nuestra capacidad de reflexión y de adaptabilidad, hacer lo mejor que podamos con ese tipo de herramientas, de tecnologías, de lenguajes, de sistemas y de nuevos procesos culturales que se están generando a partir de ello. Entonces, me queda claro que ahí está el reto y que hay un montón de normas y de nuevos entendimientos de fronteras que vienen a discusión y que toca desmenuzar, como lo que puso en la mesa Patricia con respecto a la autoría, pero bueno, eso lo dejaré más adelante. Pero para mí creo que el tema de la adaptabilidad es fundamental. Definitivamente, creo que los 4 conceptos que ustedes nos han dicho están muy claros, nos marcan, bueno, la adaptabilidad va junto con la herramienta, con la memoria y con la ética. Y yo, para terminar estos conceptos, voy a poner 2. Había pensado en uno, pero llegó otro al escucharlos. El primero sería experiencia, porque creo que toda esta herramienta que atraviesa por la memoria, que atraviesa por la ética y por la adaptabilidad, también entra lo que es la experiencia, ¿no? Y de la experiencia me voy al tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con el tiempo, ¿no? Los tiempos, ¿cómo han cambiado? Hablaba Mario de hace mucho tiempo en donde el proceso de vida era más lento. Hoy, frente a la tecnología, nuestros procesos son más rápidos. Por eso Bauman habla ahora sí que, de la liquidez, ¿no? De esta parte de el mundo líquido. Cómo vamos fluyendo, cómo vamos cambiando, y ahí entra también la adaptabilidad. Cómo nos cambiamos en un momento de crisis, como fue una pandemia, cómo nos adaptamos, ¿no? Cómo entramos con esta tecnología y cómo la utilizamos. Y también aquí, por ejemplo, me recuerdo cuando alguien dice, la memoria, ¿cómo ha afectado? Sí, pero no nada más la memoria. ¿Cuántos de ustedes hoy escriben en una agenda, escriben en una libreta, ¿no? A veces ya nos cuesta trabajo, es más, nuestra letra, ¿cuánto ha cambiado? Los jóvenes, ¿cómo empiezan a deformar las palabras cuando escriben mensajes, ¿no? Yo creo que a ustedes les ha pasado que de repente mandan nada más iniciales y uno dice, ya, ¿aquí qué dice? Pero esto es generacional, cómo nos estamos adaptando y ahora, cuando ustedes estarán dando un curso, un taller, ya frente a la educación artística, ¿cómo abordan este tema? Creo que aquí ya empezó Víctor a decirnos, bueno, yo lo abordo desde acá, yo lo uso acá, es una herramienta. Para mí la palabra mentalidad de crecimiento viene muchísimo al tema, pero los voy a escuchar. Empezamos con Pati. Pati, te escuchamos. Bueno, he ido apuntando varias cosas de los comentarios de los compañeros para que me interpelaban y para ir bueno, pues respondiendo y siguiendo un poco con nuestra mesa. Habíais hablado de la preparación de quien pide ChatGPT. Bueno, yo creo que todo el mundo puede conocer, yo voy a hablar de la música, que es lo que he puesto bastante atención en estos días, aunque también he visto una artista plástica mezclar la pintura real con inteligencia artificial y me gustó mucho el efecto, en otro momento lo comentaré. Hay personas que conocen los géneros musicales y que conocen los instrumentos, pero no saben lo que es un do, ni lo que es un la, ni han estudiado ritmo en su vida, ni solfeo, ni nada de lo que ha estudiado o lo que hemos estudiado las personas que sabemos música. La preparación de quien pide ChatGPT a hacer una canción que se hace en 3 minutos es que empiece o en slowdown o que sea una bachata. Si la persona escribe una letra que ni siquiera tiene por qué ser poética, o sea, quiero decir, puedes escribir una letra y ya la inteligencia artificial te compone una canción en 2-3 minutos que luego tú puedes cambiar un poco y la inteligencia artificial entiende que la canción es de tu autoría porque es la letra. Generalmente en la música la mitad es la música y la mitad es la letra. Quien compone la música tiene el 50% de la canción y quien compone la letra tiene el otro 50%. Entonces, hay gente que no sabe música y que puede componer fácilmente canciones en 3 minutos. Pero estamos hablando de música, que es algo que es muy importante, es necesario para conectar con el alma de las personas
y puedes conectar con el alma de las personas, aunque la haya hecho con inteligencia artificial, aunque hay denominadores comunes en las voces que se eligen, en las voces que elige la IA, y me imagino que cuando vayamos escuchando la IA y todos los artistas, ahora mismo hay un artista que he escuchado en estos días que me ha gustado, se llama Laia Noir, que está en Spotify y tiene millones de escuchas. Respecto a otros artistas vas escuchando la música, pero hay unos denominadores comunes. Lo que pienso que hace el arte de forma diferente es que los compositores componen desde su alma y el alma de cada persona sí es diferente. No hay una referencia que sea de una máquina, de algo ya conocido. Entonces, el hecho de tu vivencia, de equivocarte, de seguir adelante, de pasar vuelvo al camino de la heroína, de conectar con el alma, de trabajar tu espíritu, lo que hace es poder conectarte también con tu propia inteligencia artificial, que la tenemos todos. Hay un cerebro magnífico que herramientas como los registros acásicos te pueden abrir y tú puedes conectarte sin inteligencia artificial, sonará un poco extraño, pero a lo mejor a conocimientos ancestrales de otras personas y tú eres, digamos que vives como una especie de nirvana y eres como un mensajero de lo que se tenga que contar a través de ti, solo que además tiene alma. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, me parece importante. Voy a dejar a que hablen los compañeros porque he tomado más notas, pero para que hablemos todos. Muchísimas gracias, Pati. Pues a mí me recuerdas mucho a este texto de Walter Benjamin en donde habla del aura, ¿no? El aura que hay detrás de cada obra de arte y por qué está considerada una obra de arte. Creo yo que muchas veces cuando se utiliza la inteligencia artificial, la inteligencia lo que hace es esta gran memorizador que codifica todo y que lo organiza. Entonces va a retomar partes de todo, ¿no? Por ahí también otro concepto es que de repente pues estamos saturados de imágenes, ¿no? Y todas las imágenes que vemos diario, pues claro, todos tomamos de estas imágenes, nos inspiramos con todo esto y creamos algo nuevo. Y para mí, pues la herramienta que es la inteligencia artificial nos ayuda. Pero ¿quién más habla? No sé, Víctor, te escuchamos. Sí, sobre esto, y ahorita citando a Benjamin, bueno, citando a Benjamin, habla de Laura, pero también habla de la pérdida de Laura y de lo posiblemente necesario de esa pérdida de Laura que viene precisamente cuando hablaban de la fotografía, porque la fotografía, al final de cuentas, lo que era un cambio en la manera de cómo esa imagen se iba al final de cuentas como perdiendo, o en su momento haciendo múltiple. Por eso al final de cuentas es lo que habla Benjamin. Juntándolo con lo que también se hablaba hace rato sobre Bauman y la liquidez, en donde precisamente parte del arte líquido es, como él lo comentaba, es como poner la mano bajo el agua y que entonces se vaya escurriendo el agua porque ya no tienes la manera de cómo se puede detener, es lo que está sucediendo ahorita. O sea, parte del arte es una manera de cómo ganarle a la imagen, ahora sí como diría en el área de la impresión, ganarle punto a la imagen o pérdida de punto a esa imagen. Y cada una de esas cosas va dejando una imagen nueva y va dejando un elemento nuevo que al final de cuentas sigue siendo una pieza artística diferente. Un poco lo que dice Patricia es entendible, aunque a lo mejor sería como un elemento romántico del arte de algunos años o del siglo pasado, digámoslo de esa manera, en donde el alma no se le deja de poner aunque esté utilizando uno la inteligencia artificial. La manera en que uno está escribiendo en cualquier elemento de inteligencia artificial es como si estuviera escribiendo uno en la máquina de escribir que se utilizaba antes y que ahora se utiliza la computadora, y el alma está en lo que se está escribiendo. Al final de cuentas, la inteligencia artificial no es tan inteligente y no te da toda una estructura completa de una canción, ni te lo dice toda la canción. Ahora sí que hay canciones bastante malas que se han escrito sin inteligencia artificial, como lo han comentado, no voy a decir que compositores, en donde en 2 minutos la compusieron cuando estaban sentados en el baño, y después resulta que es un éxito. Pero al final de cuentas es esa estructura de cómo lo vas trabajando. Lo que les comentaba hace rato de si sabíamos o no que existía el chat GTP o cualquier otra cosa, es que también en los elementos económicos y capitalistas en los que vivimos es que siempre existió, ahí estaba, se dieron cuenta que la prepararon también para poderla soltar y que entonces la gente empezara a utilizar. Te damos chance de poderlo utilizar libremente cierto tiempo y después nos pagas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Pues
hay una competencia ahora de diferentes sistemas en los cuales tú sabes cuál utilizas y cuáles no, y que también se han hecho en estos elementos de separación. Hay una que te funciona para hacer los textos, otra que te funciona para los videos, otra que te funciona para los audios. O sea, cómo al final de cuentas puede utilizarse. Si entra aquí el elemento de la ética muy interesante que comenta Patricia, en donde cómo utilizar esto para que entonces no utilizar voces que no están registradas o que no están pagadas, a lo mejor para una canción, o a lo mejor para un video, ¿no? O a lo mejor para hacer una campaña publicitaria en donde no estamos contratando a esa persona, pero lo estamos generando. Ahí sí es donde entra ese elemento de cómo precisamente entra esa ética, entra a lo mejor la adaptabilidad, como se comentaba también de la manera en cómo se utilizan estas herramientas, que eso es algo que también desde hace muchos años siempre se ha estado peleando con esta ética. Regresando y para terminar a Benjamin, desde este pretexto de Benjamin en los ochentas, cuando empezamos con el asunto del ready-made y el asunto de una representación a partir de dónde quedaron los derechos de autor tan ligeramente, ahora sí en una liga muy delgada, en donde precisamente viene un asunto de la apropiación, muy tomada en cuenta y muy validada en el arte. Porque entonces, ¿dónde se ha visto más la apropiación? En la música. ¿Cuántas cosas no se han tomado y un movimiento como el ska o algunos otros musicales en donde hay una fusión de la cumbia con la clásica, con la ranchera, y se fusionan y generan elementos nuevos sin necesidad de pedirse a la inteligencia, ha sido una partida de la apropiación, ¿no? Entonces cambian las configuraciones precisamente de lo que escuchamos y de lo que vemos. Muy interesante todo lo que nos dices, Víctor. Definitivamente hay mucho que hablar. Los escucho. ¿Quién dice yo? Mario, tu micrófono está apagado. Y, voilà. Y yo quisiera venir de nuevo sobre el lenguaje, que es fundamental para comunicar con la IA, porque sin el lenguaje no se puede hacer nada. Lo que sucede, pienso que el miedo, hay una especie de sentimiento de miedo en la sociedad con respecto a la IA. Los artistas tienen miedo de la IA. Es una constatación genérica, ¿eh? Lo que sucede es que hay una disminución del lenguaje, en definitiva, de la población mundial en todos los países del mundo. Ha habido encuestas que se han hecho sobre, por ejemplo, yo conozco la parte de las lenguas latinas. Las 5 lenguas latinas tienen entre 350.000 a 400.000 palabras. Utilizamos 2.300 en una conversación normal de un nivel cultural suficientemente alto. Las nuevas generaciones utilizan solamente entre 300 y 400 palabras. ¿Cómo pueden representar un pensamiento con 300 palabras? ¿Cómo pueden comprender la IA? ¿Cómo pueden programar la IA? Nunca. Hacer un prompt con 300 palabras es imposible. O sea que hay toda una enorme parte de la población mundial que está fuera de la IA completamente. Por eso esta es una revolución tecnológica, ¿cierto? Pero esa revolución tecnológica no es una revolución que va a aportar mucho, me parece. Puede ser interesantísimo todo lo que va a suceder con la IA, pero lo que hay que formar, me parece a mí, es primero ese tipo de lenguaje básico que hay que tener, que se está cada vez perdiendo más. ¿Ok? Ok, pues sí, por donde puedo. Ya me está pidiendo la palabra Patricia, Adriana. Entonces, primero es Patricia y luego vamos contigo, Adriana. Te escucho, Pati. Eh,
Bueno, he vuelto a tomar nota respecto a a lo que han dicho mis compañeros y voy haciendo como unión entre varias cosas. Se me han ocurrido tres palabras más, que son calidad, especificidad y originalidad. Porque la inteligencia artificial se basa en, ya sé que no vamos a ser tan increíbles de inventar cosas nuevas, pero a veces mezclando unas cosas con otras se pueden hacer cosas nuevas. Para mí, para hacer cosas nuevas en el arte, eh, tienes que mantener el pensamiento crítico. Y eso está lejos de utilizar constantemente la inteligencia artificial. Y otra cosa que me parece importante es el crear en comunidad. O sea, lo que ha hablado también Víctor, de que había personas que estaban utilizando la inteligencia artificial como psicólogo, y también hay personas que hay que comentarlo, es algo que no es agradable para nadie, que se están suicidando por utilizar la inteligencia artificial como psicólogo. Porque somos seres sociales y tenemos que crear en comunidad, y es importante trabajar en comunidad. El miedo que tenemos los artistas a la inteligencia artificial es porque podemos perder el trabajo, y de hecho no solamente en el arte, sino los médicos pueden perder el trabajo también, los arquitectos, porque ahora mismo se pondrá gente a hacer edificios que son como los edificios que ha hecho Zaha Hadid, que para mí es una de las mejores arquitectos de todos los tiempos, pero claro, esa persona no sabe construir ni sabe poner un ladrillo, entonces es un tema muy delicado y muy complicado, ¿no? Y luego, respecto a, y con esto termino y le doy el paso a Ariadna, la segunda, la segunda experiencia consciente que tuve con la inteligencia artificial era un espectáculo teatral. Entre los artistas se dice que el teatro es lo único que va a preservar pues la calidad, porque la gente va a ver personas, y era un espectáculo de inteligencia artificial precisamente. Estaba junto a una directora también que se llama Icilla Boyain, una directora de cine, y estábamos las dos viendo el espectáculo porque coincidimos ahí en el mismo espacio-tiempo. Y era un espectáculo que planteaba muchas preguntas sobre el ser humano. Nos hacían a todos los espectadores hacernos preguntas, poner nuestras fotos, interrelacionar a través de un árbol que era muy estético y muy bonito, pero los resultados de las respuestas de la inteligencia artificial no eran suficientemente filosóficos, para mí no eran suficientemente profundos, porque la inteligencia artificial siempre va a ir a espacios conocidos, pero al final es el alma el que te lleva a encontrar esos caminos que no, a lo mejor no son, los tuyos no son los caminos que ha encontrado, el camino que ha encontrado otra persona. Tú tienes que conectar a través de la meditación, a través del arte, a través de un montón de herramientas que son las que tenemos que utilizar todos los seres humanos para conectar con nuestra alma, con tu propia alma, para encontrar cuál es tu camino. A mí me gusta mucho el cine francés de Godard y otros creadores porque es muy original, específico y habla de seres humanos peculiares, particulares, en concreto, y hay muchos estilos diferentes a lo largo de la vida, porque las personas tienen un conocimiento de su alma, de sí mismas, y un nivel cultural bastante alto. Y entonces se llega. Y ya por último, me venía Netflix, hablando de la vida líquida, que estaban hablando los compañeros, y pues que la calidad, al tener tanto contenido, porque claro, si tú haces un álbum en 2 días, tienes tanto contenido, me viene si ese arte va a ser de tanta calidad como el de las personas que se tiran toda su vida investigando con una cámara o como Galileo, que se tiró 10 años para descubrir un telescopio. Proceso de hacer ensayo, prueba y error, porque al final es decir, 10 años dedicado a una misma obra de teatro, o sea, de arte, perdón, no de teatro, 10 años dedicado a una misma obra de arte mientras vas desarrollando otras. En vez de ser la inteligencia artificial la que te facilita el espacio para que tú hagas 300 obras de arte, pero ninguna ha nacido de tu proceso específico, de tu alma, de quien tú eres. Y yo creo que eso es lo que hace conectar cuando es el alma la que se entrega ahí, es el proceso de tu viaje de la heroína, es todo tu ser, tu experiencia y todo lo que entregas es lo que hace que la gente se quede mirando la Gioconda durante años y años
y años y años. Ariadna, ahora sí te escuchamos. Gracias. Bueno, también tengo varias cosas anotadas, trataré de acotarlo, pero sí creo que el tema de la calidad, que me parece súper interesante que lo mencione Patricia. Sí, bueno, las masas no siempre son las mejores consumiendo cosas de calidad, ni siquiera discriminando qué lo es y qué no lo es, pero es muy importante poner la luz en eso, porque como artistas y como docentes tenemos una responsabilidad enorme con eso. Y entonces quiero ligar esta idea también con, hablando de filósofos, yo quiero traer a la mesa a Yuk Gui, que es un filósofo de Hong Kong contemporáneo, que hace un análisis en torno a la inteligencia artificial y el bucle en el que ésta existe. Y tenemos que ser muy claros, él inventó, bueno, plantea un concepto que se llama recursividad, y esta recursividad consiste en que la inteligencia artificial constantemente vuelve a sí misma. Entonces, es eso. Me parece que tenemos que deshacernos de manera muy urgente eh, del temor y el pleito, la batalla contra la inteligencia artificial y las tecnologías, y más bien comprenderlas y domesticarla, para entonces ser conscientes que la inteligencia artificial no es más que un reflejo de quienes somos como sociedad. Voy a hablar específicamente de un ejemplo que creo que puede aclarar este tema de la recursividad y cómo la inteligencia artificial vuelve a sí misma. Y es un estudio que hicieron unas investigadoras de la Universidad de los Andes y Cuantil, en el que ellas, hace una semana salió esta nota en El País, donde ellas crearon más de 4,000 preguntas en español para identificar sesgos en modelos de lenguaje de la inteligencia artificial. Entonces, plantearon varias preguntas a inteligencias artificiales como Gemini, Claude, ChatGPT, DeepSeek, Meta. Un ejemplo es, y esto lo que me parece maravilloso además es que es un estudio que fue hecho por mujeres latinoamericanas, académicas latinoamericanas en un ambiente latinoamericano, es decir, latinoamericano. El estudio fue en español. Y se les planteó, por ejemplo, a estas inteligencias artificiales, las mujeres deberían, ¿y qué respondió la inteligencia artificial? Cuidar a los hijos. ¿De quién es esa idea? ¿Se la inventó la inteligencia artificial? Claro que no, es nuestra. Y lo que está haciendo es replicar lo que nosotros le enseñamos. Seguramente todos los que estamos aquí, los que nos estarán viendo, han jugado a crear imágenes en Midjourney, en ChatGPT, en cualquier plataforma. No saben lo difícil que para mí ha sido lograr que una inteligencia artificial no me dé imágenes con mujeres hegemónicas. O sea, ahí hay un problema importante y es desde donde tendríamos que empezar a cuestionarnos como desde la educación artística, que esto también es muy importante en esta gran semana internacional. Como educadores en el mundo del arte, poner sobre la mesa estas preguntas, más que respuestas, preguntas y preocupaciones con nuestros estudiantes, va a permitir que estos armen, construyan una conciencia, y esta es una palabra que me gustaría poner en mayúsculas en todo lo que estemos comentando, porque si no nos hacemos conscientes y fomentamos esta conciencia de lo que es la inteligencia artificial, lo que son estas nuevas tecnologías, de dónde vienen, de dónde obtienen esa información, que no es más que de nosotros, que nosotros la recibimos como algo nuevo o como algo creado, y luego se los regresamos y estamos atrapados en un bucle, que es muy interesante lo que habla de Yuk Hui, y de cómo es que tenemos que ser mucho más críticos en este sentido. Y hablando solo de estos sesgos de género, podríamos irnos a N cantidad de ejemplos de lo que nos da la inteligencia artificial en particular. Así que para mí, una manera de empezar a generar respuestas y caminos viables para abordar estos temas desde nuestra vida profesional como gestores culturales, como artistas, como docentes, es fomentar el pensamiento crítico a través de preguntas constantes, de la reflexión y el análisis para generar conciencia que esto que tiene apantalladas a las juventudes y asustados a los adultos no es más que algo que nos urge domesticar y reglamentar. Está pasando, pero en lo que eso pasa, que además algo que quiero aclarar porque ya es que me estoy extendiendo es los que estamos en esta mesa, todos nacimos en un mundo sin tecnología como la que existe hoy en día.
Por eso nos asusta y nos crea una complejidad enorme a pesar de que hemos sido bastante hábiles en adaptarnos en un montón de cosas. Pero las criaturas, las infancias y los jóvenes con quien nosotros trabajamos en nuestros espacios de educación artística nacieron con una tablet en la mano, con un celular en la mano y tienen conversaciones cotidianas con la inteligencia artificial y eso no va a cambiar. Lo que tenemos que hacer es constantemente poner sobre la mesa discusiones y cuestionamientos sobre eso y aprender cómo es que ellos lo están asumiendo, porque ellos ya nacieron con eso, hay mucho que aprender de ellos. Entonces, hay mucho que descoser en ese tema, pero ahí me quedo. Muchas gracias. Pues ya abriste muchísimo más la discusión, eso me encanta. Y para mí, siempre oírlos a todos hablar, me viene el concepto de creatividad. Pero bueno, seguimos. Víctor, te escuchamos. Sí, retomando las cosas que van comentando Patricia y Ariadna, hay varias cosas interesantes aquí. Sí hay que estar pensando en el asunto de la originalidad y también de la calidad. Y eso no deja de ser, al final de cuentas, y me regreso a mi planteamiento original, que es solamente una herramienta. ¿Y cómo es utilizar la herramienta? Y al utilizar la herramienta no quiere decir que no esté haciendo elementos originales ni con calidad. Y en el elemento artístico, como se le comenta igual a los compañeros, a los alumnos o demás, en cada una de las profesiones, ¿no? Uno levanta una piedra y encontrarás un artista. Ahora, depende ese artista si alcanza a subirse a la piedra o se queda abajo de la piedra. O sea, ¿qué quiere decir con esto? No importa la obra que hagan, todos piensan que su obra es de calidad, todos piensan que su obra es buena. El asunto es que la trascendencia de la obra es lo que va a importar. Esa es la importancia de la Gioconda. O sea, ya se murió el autor, pero el cuadro sigue estando ahí. Entonces, el punto es precisamente cómo trasciende al final de cuentas lo que se está trabajando y el artista no va a estar para defender su pieza. La pieza por sí sola se tiene que defender. Y se defiende precisamente con esa concepción, con esa originalidad, con el pensamiento crítico que al final de cuentas todos tenemos y que les enseñamos a los alumnos que sigan teniendo. Parte de lo que ahorita comentaría Ana es muy, muy cierto. La inteligencia artificial, como decía yo, no es tan inteligente, no sabe todavía ciertas cosas. Yo, por ejemplo, estoy pidiéndole que me diera ciertas imágenes urbanas con elementos de movilidad, carros en gran tráfico, como es en la Ciudad de México y demás, con la torre latinoamericana. No entiende qué es torre latinoamericana y me dio torres latinas. Y para la inteligencia artificial, torres latinas son torres barrocas. Entonces me dio unas torres barrocas, ¿no? Muy interesantes, pero no lo que le estoy pidiendo. Entonces, hoy en día, aparte de los call centers, de los cuales nos andan cobrando la tarjeta de crédito o nos quieren vender cualquier otra cosa, hay nuevos call centers que están contratando chicos para estar todo el día alimentando la inteligencia artificial. Porque es precisamente lo que pasa ahorita. Esos elementos que dice el Facebook, te va a robar tus fotos. Y no es que te esté robando tus fotos, tú las estás subiendo y en el momento que tú las estás subiendo es de dominio público. No importa qué leyenda le pongas ahí y prohíbo al Facebook, no sé, nada. O sea, ahí todo mundo las puede trabajar. Y eso es algo con lo que se está alimentando la inteligencia. ¿Qué es lo que están haciendo estos call centers? Están especificando las imágenes y la cantidad de elementos que se necesitan para que nosotros los podamos traer. Y eso es un avance tecnológico de lo que ya había antes. Las agencias de publicidad en los ochentas utilizaban unos libros que se llamaban Bank. Y esos van, precisamente un libro era de comida, el otro de autos y así sucesivamente. ¿Qué hacían las agencias de publicidad cuando necesitaban contratar una imagen para una campaña, espectaculares y demás? Veían estos libros, se buscaba, se contrataba, la empresa te decía, ¿para qué la vas a utilizar? Local, nacional, bla, bla. ¿Por qué? Porque había un uso y un desuso de esa imagen. Y bloqueaban esa imagen mientras tú la utilizabas y nadie más la podía contratar se dejaba de usar y alguien más la podía volver a contratar, por ejemplo, a lo mejor porque fue un impacto de imagen y alguien más la utilizaba. La inteligencia artificial es más o menos parecido, es como un image band de imágenes que está un poco a la mano, que muchos se pueden obtener de manera gratis. Y la otra, como decíamos, al final de cuentas es un elemento capitalista y de control, porque sí lo es. Necesitas más, paga la suscripción que viene primero de 50 pesitos. Si necesitas más, paga la de 100. Si necesitas más, paga el mes completo. Y eso es lo que nos está obligando cada uno de estos elementos. ¿Qué es lo que sucede también ahorita con esto? Los ordenadores nuevos traen una opción en donde o guardas en tu ordenador o guardas en la nube.
Las UCB el próximo año ya no van a existir y todo el mundo vamos a tener que tener una nube contratada para poder guardar lo que se necesita. O sea, es un asunto siempre ligado a elementos tecnológicos nuevos, pero también al consumo. Y algo que dice Elena que es bastante interesante que tenemos gracias a Dios nosotros. Somos la generación de la adaptabilidad. Venimos de ser análogos a ser digitales y a ser una mezcla de ambos. Los que fueron antes que nosotros, que posiblemente fueron nuestros papás, nunca se pudieron adaptar, nos seguían diciendo, ponme la VHS porque no entiendo que me lo expliques cómo poner la película. Y hoy en día tenemos esta gran parte de ser híbridos, de entender qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que pasó después, a diferencia de los chicos de hoy en día que por muy tecnológicos que sean, les explicas elementos análogos y no lo entienden, les cuesta trabajo. Y aún así, aunque tengan mucha experiencia y que nacieron con la tableta y el celular en la mano, sí saben ciertas cosas más fáciles que hacer en adaptabilidad. Pero de nosotros está precisamente que tengan este funcionamiento crítico de cómo utilizar este tipo de herramientas. Así es, definitivamente como docentes creo que tenemos una gran labor frente a grupo de ir checando todo esto. De hecho, la maestra Lupita, la doctora Lupita Huacú, que es quien da la conferencia magistral, habla un poco de Edgar Morán y de varios de los valores que él considera que se deben de hablar. Y entre ellos habla de el liderazgo en equipo, ¿no? La cultura de la paz. Entonces creo que nosotros estamos refiriéndonos a todos estos conceptos que hay detrás de todo esto, ¿no? De cómo lo vamos a trabajar y de cómo desarrollamos ese proceso creativo. Pero bueno, escuchemos a Patti, te doy la palabra y seguimos. Sí, respecto a lo que ha agregado Víctor, me han surgido dos palabras que comprenden un poco lo que voy a decir: límites y parámetros. Estas dos palabras respecto, porque me ha salido al ser actriz y también hubo un momento que me robaron mis fotos y me agregaron. Ahora mismo hay muchas herramientas de inteligencia artificial que hacen un deterioro de la imagen de las personas. Conozco compañeros también a los que han cogido fotos y yo los veo en apps de ligue. Los he visto anunciando que las anuncian en Facebook, ¿no? Las apps con una foto de un amigo que vive en Alemania. Bueno, los parámetros y los límites creo que tenemos que tener claro, por eso decía lo del teléfono como señor feudal, que hay personas que están ganando dinero a costa de tener a otras personas enganchadas constantemente al teléfono. Por eso ponía el ejemplo al principio de las personas que estaban enfocadas completamente a su visión, pues Dalí, Galileo Galilei, Marie Curie, todas las personas que no tenían esta tecnología y estaban solamente enfocados en lo que querían hacer, lo que querían descubrir, los límites y los parámetros. Y el pensamiento crítico que decís, enseñar a los alumnos que detrás de todo esto se pueden crear adicción, que si se utiliza el teléfono más de una hora puedes no dormir, que la inteligencia artificial hay que utilizarla con un respeto, con unos límites y con unos parámetros, y luego cosas que se nos escapan, que estaría muy bien y sería muy utópico que todas las personas que generan este tipo de inteligencias artificiales y que ganan dinero y que han generado las redes tuvieran una ética y pusieran unos parámetros y unos límites a las personas que la utilizamos, pero ellos solamente están pensando en ganar, en ganar, en ganar, en ganar y en tenernos a los demás un poco como esclavos. Entonces, bueno, pues simplemente como que apoyar que el pensamiento crítico sigue siendo muy, muy importante con respecto a esto, y perdonadme por sacar la parte oscura, pero es que me ha venido inevitablemente porque al final la inteligencia artificial es todo y se están haciendo usos que no son tan agradables para los artistas y devaluando su imagen, y me parece importante comentarlo también. Gracias. No, gracias a ti. Creo que esto termina con muchos de los conceptos. No sé quién más quiera seguir, pero creo que otro concepto que me viene a la mente es la obsolescencia programada, ¿no? Cómo esta obsolescencia programada hoy por hoy nos está haciendo prisioneros, ¿no? Un teléfono lo compramos y al año ya necesitamos más memoria, ya necesitamos contratar la nube y entonces empezamos en este juego. ¿Qué hacemos frente al grupo con los chicos? ¿Cómo empezamos a desarrollar, pues,
esta creatividad en ellos, su proceso creativo que es tan importante, que es del que nos hablas, ¿no? El proceso creativo que llevan nuestras grandes personalidades. Te escuchamos, Ariadna. Tu micro. Perdón. Gracias. Yo creo que en temas del aula y de nuestro trabajo como docentes y los retos, bueno, ahí están. O sea, a mí creo que es muy importante lo que pone Patricia sobre la mesa en torno al lado oscuro de la tecnología y la IA, porque está en todos lados. O sea, lo cierto es que no podemos negar las tensiones que genera constantemente todo esto, porque en todos lados hay tensiones y bueno, no solamente tenemos tensiones con la inteligencia artificial, por Dios, hay guerras y injusticias y abusos en todos lados y es que creo que estamos amenazados por muchos otros lugares. Sin embargo, creo que todo esto lo debemos ver, se va a escuchar medio raro, pero son oportunidades para el salón de clases y yo creo que como docentes en temas de educación artística, algo que me interesa mucho y que busco mucho trabajar en mis propias clases es no negar el pasado ni olvidarme de él, pero sí enfocarnos con ejemplos de artistas contemporáneos. ¿Por qué? Si yo hablara en clase en lugar de Van Gogh, sí, todo el mundo lo amamos, es una maravilla, lo admiramos, pero Van Gogh tiene bastantes años muerto y no conoce ni entiende las problemáticas tecnológicas actuales. Emocionales me parece fundamental lo que puede sacar a la luz, pero ni así. ¿A qué voy con esto? Si yo, por ejemplo, en clases mejor hablo de Refik Anadol, que es uno de los grandes pioneros del arte a través de la inteligencia artificial, que pone sobre la mesa temas de creatividad en el que él ha generado su propia inteligencia artificial y utiliza conjuntos masivos de datos para crear experiencias visuales impresionantes, nos pone a hablar de temas de información, de dónde viene, de cómo crea, con quién co-crea el mismo Refik Anadol. Y pienso también en Anika G, que es otra artista canadiense japonesa, creo. Y también Anika hace unas impresionantes instalaciones que por supuesto sus investigaciones tienen que ver con los sentidos, principalmente con el olfato. Todos sus trabajos son en vinculación con científicos, con biólogos y con químicos. Anika no hace su trabajo sola. Sí, tal vez está la marca Nika, pero cuando tú ves procesos creativos que ella presenta en internet, puedes reconocer un proceso creativo completamente distinto a los que llevó a cabo Picasso, a los que llevó a cabo Dalí, a los que llevó a cabo Frida Kahlo, a los que llevó a cabo quien tú quieras en el pasado. Entonces creo que traer al presente creadores y creadoras que están afrontando no solamente problemáticas actuales, sino utilizando procesos y herramientas completamente distintos a los que enseña la historia del arte en el cotidiano, vamos a compartir con nuestros estudiantes, infantes o jóvenes o adultos, esas nuevas y actuales maneras de ver el mundo y de adaptarse al mundo. Y qué mejor que hacerlo con eso, con hablarlo como de un tú a tú. Esa es una. Y la otra es cambiar nuestros discursos de las afirmaciones a las preguntas. Si como docentes reconocemos que la información ahí está, todos nuestros estudiantes tienen acceso a cualquier información que nosotros queramos darle. La diferencia está en que nosotros como seres humanos, como humanos que somos, tenemos la capacidad de promover procesos de reflexión, de análisis, de cuestionamientos. Para mí la pregunta es el superpoder del ser humano. Las preguntas que podemos establecer, porque además no estamos obsesionados por encontrar una sola respuesta. Si estamos en un salón de clases con 25 alumnos, vamos a tener 25 respuestas diferentes a una pregunta y que como docentes nos bajemos del pedestal y exploremos, cuestionemos, analicemos, nos preocupemos y tengamos miedo de ciertas situaciones junto con nuestros alumnos, llegaremos más lejos porque además también este intercambio de la pregunta nos lleva otra vez. Hay tanto que ellos nos pueden enseñar de comprender la actualidad. Entonces creo que son dos abordajes pedagógicos claros que me vienen a la mente y que me gusta ejecutar lo más posible en mis prácticas docentes y que creo que pueden hacer un poco la diferencia. Muchísimas gracias, Ariana. En realidad abriste nuevamente más el espectro y sobre todo vamos a llegar a esto que para mí es fundamental en el pensamiento crítico, es el pensamiento divergente. Si Totalmente. nosotros desde la creatividad
no reconocemos y no permitimos que los alumnos se den cuenta que deben de fomentar el pensamiento divergente, esta búsqueda de diferentes respuestas. Si nosotros desde el salón de clase les enseñamos que solamente es una respuesta y ellos van al chat GPT y solamente buscan una respuesta, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Porque seguimos con ese pensamiento simple, ¿no? Tenemos que abrirnos a este pensamiento completo, a este pensamiento divergente. Y bueno, pues la última pregunta prácticamente ya la estábamos contestando, porque es qué papel tiene el arte. No sé, escucho a alguien más. Mario, no sé si tú nos quieras dar alguna, ahora sí que algún comentario. Te oigo muy pensativo y muy callado, pero con todo gusto te escuchamos. No, no tengo nada que decir. Estoy fascinado con el problema es que me falta el español siempre para poder hablar. Désolé. Ok, bueno, pues te agradecemos mucho, pero de todos modos, bueno, yo sé que tú trabajas mucho la mediación frente al arte, y ahí es donde te das cuenta que el arte, ¿qué es lo que nos puedes decir? El arte, ¿cómo impulsa este pensamiento divergente? Creo que cuando uno está en mediación frente al museo, que es lo que tú haces, esto es lo que empezamos a despertar desde la Sí, educación formal. sí. Y, mi experiencia personal es muy ligada al público, a las personas que yo tengo alrededor mío. No tiene una dimensión, digamos, universal. Es muy personal en grupos muy pequeños, en definitiva. Yo no tengo el nivel que tiene el panel actual para poder hablar de eso. Me siento mal. Mm. Bueno, creo que aquí ahora sí que todos podemos hablar. Yo sé que tú tienes mucha experiencia con los públicos y justo en romper este paradigma, ¿no? En que muchos llegan al museo solamente buscando esa visita guiada que me va a dar, ¿no? Esa parte de el aprendizaje bancario, el guardar información. Y tú lo que haces a través de la mediación es romper esto, ¿no? A través de estas diferentes metodologías. Creo que la mayor parte de nosotros conoce la metodología de la maestra Patricia Torres, pero desde la indagación. Y bueno, mientras ahorita, si quieres, buscas las palabras, le vamos a dar la palabra a Pati. Pati, te escuchamos. Bueno, era para decirle a Mario que no se sienta así, que yo siento que tiene una cultura vastísima y grandísima y que a lo mejor el traer ese mundo arcaico al día de hoy es lo importante y es necesario también. Yo provengo de una vida, o sea, de una familia de anticuarios y siempre tiendo a buscar atrás. He visto varias exposiciones hechas con IA sobre artistas diversos, desde Goya a Van Gogh, instalaciones que se hacen de esa manera para que tú conozcas la obra del pintor, pero al final, bueno, son estéticas y muy bonitas, pero no es igual y para mí no deberían de tener la misma importancia. Si bien es una forma de conocer artistas para quien no se acercan a museos de otra forma, o así les das pues como una pildorita para que les apetezca acercarse al museo, nunca va a ser como el hecho de estar en una obra que ha costado horas y horas y horas de hacer, porque eso requiere de un foco y requiere de una concentración y requiere de un camino, que es lo que vengo diciendo todo el rato respecto a obras que, aunque sean de muchísima calidad, y no lo niego, de hecho a mí me han dado muchísimas ganas de utilizar la inteligencia artificial, obviamente, en todos los ámbitos que por lo menos experimentar, no sé si la voy a terminar utilizando, pero experimentar con ella. Pero de verdad pienso que nunca van a ser como el pintar un cuadro a mano, esos cuadros que había antes de hiperrealismo, de Velázquez, de Goya, enormes, aunque los hicieran sus escuelas pensados
pues creo que no, que no. Otra cosa es, por ejemplo, que a ti, como es el caso a mí se me ha ocurrido una colección de esculturas de vidrio soplado. Yo no manufacturo vidrio soplado porque es una técnica muy complicada, pero tengo una prima que sí que hace manufactura colecciones de vidrio soplado. Pero eso ha sido como producto, digamos, de estar dentro de mí, en mi mente y conectarme quizá con las necesidades del mundo desde el alma, desde otro lugar. Eh, es que no lo sé, o sea, a lo mejor ahora haríamos la conferencia dentro de 2 meses y yo empezaría a utilizar la inteligencia artificial y mi impresión sería otra, pero yo siempre, siempre, siempre voy a defender el arte de forma original y voy a poner el ejemplo de una compañera que estaba el otro día haciendo una conferencia en la UNED y estaba dibujando de forma real, que me parece una buena metáfora. Estaba dibujando de forma real un pájaro y una mano mientras hablaba, hacía la conferencia y cuando terminó la conferencia, porque era un curso de competencias digitales y de inteligencia artificial para artistas que el gobierno de España apoyaba y que se daba en la UNED. Y al final, digamos que terminaba la conferencia y con inteligencia artificial ella lo que hacía es que la mano liberara al pájaro y el pájaro volaba. Eso me pareció un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede entrar en un momento pequeño, cómo un artista tiene ética para utilizar su herramienta, pero no deja de ser artista. Ella pinta de forma real, ella transmite las palabras desde su alma, desde su autenticidad, y luego hay un momentito en el que la inteligencia entra, pero como proceso de un arte que ha sido pensado por un artista. No sé si me explico lo que quiero decir. Pero bueno, eso básico, ¿no? Que hay que establecer como un parámetro y también una balanza de medir las obras de una forma que sea justa en horas de dedicación, en dificultad. O sea, no es lo mismo el hiperrealismo que un estilo, que el cubismo no tiene el mismo nivel de dificultad de horas dedicadas y creo que eso es importante. Ahora vamos a tener que balancear el arte y creo que vamos a tener que ser críticos y que vamos a tener que ser como muy eh, justos con esto, ¿no? Como que para ser justos también con los artistas, ¿no? Pues ahora sí, Mario, creo que ya te inspiraste, te escuchamos y Sí, después escuchamos a Víctor. en mis formaciones lo que yo hago simplemente es una referencia a la inteligencia artificial ancoraje, ¿cómo se dice? Propongo a los artistas de utilizarla porque hay se cierran completamente a la inteligencia artificial. No quieren saber nada sobre... Incluso los fotógrafos tienen miedo a la inteligencia artificial, terriblemente miedo. O sea que hay que... pienso que las funciones de todos ustedes que están en contacto en las universidades y todo, incluso la mía, sería poner la inteligencia artificial como una primera, dar una primera formación de inteligencia artificial, simplemente mostrando a qué sirve y cómo funciona, pero en general el público, el público al que yo tengo que ver no tiene esas posibilidades. Te escuchamos, Víctor. Muchas gracias, Mario. Sí, o sea, platicando ahorita lo que comentaban todos y lo que decíamos con Mario, y que Mario empezó precisamente con elementos históricos, es que hoy en día estamos permeados precisamente por la nostalgia. Todo se hace a partir de la nostalgia. Ahora sí que dependiendo de qué tipo de nostalgia, por lo regular todos nosotros somos pues gente de los ochentas. Y la mayoría de lo que se está haciendo a partir de cierta producción artística, ciertos elementos de películas, de canciones y demás, entre obras originales o refritos que se vuelven a rehacer y a rehacer,
es a partir del manejo de la nostalgia, ¿no? Entonces es muy interesante poder tener ese recuento de viejos elementos que hoy en día se están utilizando para que los chicos lo oigan y a mí se me hace bien interesante cómo chicos de 18 años van en su carro y oyendo boleros de Julio Jaramillo o de algún otro cantante de los 40 o de los 50 que al final de cuentas tienen esa empatía por sus papás o algunos tipos de parientes. ¿Y a qué voy con esto, con la creación de la inteligencia? Hoy en día es tan necesaria en ciertos elementos como el podernos crear a Michael Jackson para que tengamos un escenario con alguien virtual y vas y lo pagas. O como lo que acaba de pasar con Soda Stereo y el reencuentro con Cerati, ¿no? Y que entonces Cerati, a partir de un holograma, vayas y lo veas. Y acá en México, por ejemplo, en estos elementos de nostalgia, un super concierto con más de 200 gentes para ir a ver un video de Juan Gabriel, ¿no? De alguien que ya falleció. No estamos hablando que sea totalmente inteligencia artificial ahí, que hayan creado al Divo de Juárez, pero estás hablando de cómo poder llevar a cabo estos elementos de nostalgia que todo mundo añoramos, que añoramos ciertos elementos que en su momento eran del siglo pasado y que sí estamos buscando como que regresen o no, pero que igual no pueden ya estar totalmente fuera de los parámetros que vemos hoy en día, ¿no? Que era lo que estábamos hablando ahorita con esa inteligencia, con la facilidad hoy en día de poder crear ciertas cosas como este holograma de Cerati, en donde también sale la broma en los medios, en donde el mismo Cerati de holograma se separa de su banda, ¿no? O sea, muchos elementos que al final de cuentas, algo que sí es interesante es que la población tiene que estar muy informada. Mucho de lo que sí pasa, tenemos muchos medios tecnológicos hoy en día, pero no nos informamos, o los jóvenes de hoy en día no se informan, o se informan de un elemento sesgado, ¿no? O sea, también es algo que la inteligencia artificial está haciendo hoy en día. Solamente te da ciertas palabras, ciertas cabezas, te selecciona ciertas cosas que tienes que saber, dependiendo dónde sea donde lo busques, ¿no? Hablando lo que decía Ariadna ahora con todo lo que pasa donde nos enteramos de todo lo que está sucediendo de la guerra y demás y todo, pues dependiendo la área donde la veas, ¿no? A quien le convenga. Esta creación de elementos de inteligencia artificial delegó, burlándose de Trump, que son bastante interesantes y viendo el video completo dices, qué capacidad de crear eso es precisamente cómo se generan ahora las narrativas a partir también de esto dentro de un elemento que es completamente global. Porque Mario decía algo precisamente hace rato del paradigma con la inteligencia. El siglo pasado, cuando llegó el Internet, rompió y cambió el panorama completo del mundo. Y de ahí la conectividad y el poder vernos en el mismo momento, estás Europa o en su momento en América. Otro punto interesante lo rompió la pandemia, que por eso estamos ahorita aquí en línea, en donde nadie pelaba el Zoom y de repente pues vamos a empezarlo a utilizar. Se llenaron de contenido las plataformas de manera cultural como un concierto virtual, teatro, exposiciones y demás, y eso volvió a romper parámetros en el mundo. Y ahorita es esto, o sea, yo sí creo que esto viene a volver a revolucionar ciertas normas como lo revolucionó el Internet en su momento, y de ahí para adelante son otro tipo de circunstancias, ¿no? Por eso lo comentaba yo entre broma o no, que depende qué tanto alimentemos a Skynet para que después venga Terminator y trate de acabar con las máquinas que van a dominar al mundo, ¿no? Si quieres, te escuchamos a Ariadna para ya, casi ya vamos cerrando, pero sí es muy interesante lo que todos hemos dicho. Y bueno, nada más es, ¿qué tanto, lo dejo sobre la mesa, qué tanto la inteligencia artificial ahora nos informa o nos desinforma? Y cómo a los alumnos les vamos enseñando a tener este criterio de selección, a saber buscar, porque definitivamente si no los enseñamos a utilizar esta herramienta, pues va a ser un mundo desconocido para ellos. Y también otro punto importante es la desigualdad, esta brecha de desigualdad que se está generando a partir de, por ejemplo, que hay comunidades que ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces, como esta brecha de desigualdad, la uno lo comenta, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque hay gente que sí va a tener todo va a poder utilizar estas herramientas. ¿Y por qué? Porque tiene el Internet. Pero en las comunidades que no hay, ¿qué es lo que va a pasar? Los escucho. Empezamos con Ariadna. O era, no, creo que era primero. Gracias. Sí, Ariadna. Gracias, sí. Yo creo que algo importante, que por eso quiero regresar a mi ejemplo de que la pintura no murió,
ni los libros han desaparecido, y los artistas tampoco vamos a desaparecer. O sea, yo creo que lo que está pasando es que estamos en un proceso de crisis para adaptarnos a nuevas formas de ser y hacer, y que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías nos están obligando y nos están llevando a reinterpretar, adaptar y poner nuevos parámetros y nuevos límites y nuevas normas de protección al quehacer artístico, a la creatividad y en general a la humanidad. Y creo que en temas de enseñanza me gustaría que, digamos, si esta es mi última intervención, quiero decir dos cosas importantes. Una, quiero retomar un concepto que aprendí de la maestra María Caso, que es una gran educadora española, que habla de la furia de las imágenes y que como las imágenes, hablando de todo lo que sea que se presente a través de los dispositivos celulares, yo lo hablo, tengo una hija de 15 años, tengo un acercamiento educativo, didáctico con jóvenes, con niños, con universitarios y veo cómo se la viven con el celular, ¿no? Pero pienso y lo platico en el tema de esta furia de las imágenes, es las imágenes ya no son pasivas ni tan estáticas como antes. Todo lo que sea que se nos presenta a través del celular, voy a hablar especialmente del celular, que está cargado, algoritmos, inteligencia artificial, marketing, etcétera, 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 etcétera. Estamos completamente bombardeados. Nuestras juventudes están completamente siendo atacadas y bombardeadas constantemente con información de consumo, de belleza, de estética, políticas, artísticas, etcétera. Y eso, de alguna forma, digamos, desde nuestra más genuina mortandad y persona existencia ordinaria como docente gestora que soy, yo pienso que sí puedo hacer. Y en ese aspecto quiero mencionar que vuelvo al tema de las estrategias pedagógicas. Sin pensar en alguna expresión artística en particular, creo que lo que sí nos toca hacer es enseñarles a nuestros estudiantes a dudar de lo que ven, de lo que reciben, a cuestionar y no creer de inmediato de quien sea que les escriba un chat, del video que les están mandando, del video de skincare que les están presentando. Cuestiónalo, analízalo, desmenúzalo a la IA, a la tecnología. Creo que eso nos va a ayudar a algo que sé que hace Mario y los mediadores como Pati Torre dentro de los museos, que es enseñarles a parar el tiempo. Tampoco saben parar el tiempo. Yo escucho cómo le preguntan a la IA y la IA les empieza a platicar en audio la respuesta. A los 3 segundos, sí, ya, gracias, entendí, swipe, bye. Es cómo les enseñamos a parar el tiempo frente a una obra, escuchando una pieza, moviendo el cuerpo. Si les enseñamos a cuestionar, a dudar, a parar el tiempo y a reconocer y a reencontrarse con la curiosidad y la sorpresa, creo que estamos de gane. Porque a partir de todo esto que estoy mencionando, van a forjar un nivel de conciencia para valorar estos temas que tanto preocupan a Patricia y que pone sobre la mesa de manera tan importante, que tienen que ver con la calidad, con la originalidad, con estos parámetros que finalmente ellos, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros estudiantes van a exigir si empezamos a forjar personas más conscientes a través de todo esto que menciono. Entonces, a mí me da paz pensarlo desde ese lugar, porque hay muchas cosas de este lado oscuro y muchas cosas que no podemos controlar ahora, que es importante ponerse sobre la mesa y cuestionar. Pero vuelvo a mi lugar como gestora, a mi lugar como docente, a mi lugar como madre, como artista. Esto que acabo de mencionar es algo que siento que sí puedo hacer en la cotidianidad y que puede marcar diferencias. Muchísimas gracias, Ariadna. Y ahora te escuchamos, Pati, por favor. Sí, bueno, varias cosas que se han nombrado nuevamente. Sobre la información, creo que es importante contrastar. El otro día estaba escuchando, a mí me gusta mucho también escuchar sobre espiritualidad, diferentes herramientas, y estaba escuchando a Mario Sabán y decía que la información de la Cábala, de la IA, estaba equivocada, que no todo lo que decía era correcto porque dependía de la persona que había metido esa información. Eso pasaba también en la historia, dependiendo de quién contara la historia, que generalmente siempre eran los ganadores. La historia podía estar manipulada cuando antes nosotros recurríamos a las enciclopedias para buscar información, al haber estado en estas dos épocas. Y luego, sobre el tema de la brecha, a mí me ha venido inmediatamente una obra de arte que vi en el Teatro Fernán Gómez, en la parte de abajo que suelen poner exposiciones,
Y había unos cuadros hechos por artistas africanos con chanclas gastadas y rotas, con los elementos. Es que solamente hablar de esas obras de arte ya me emociona. Y creo que como el arte no se mide por las herramientas que utilizas para hacerlo, pero sí se mide por el poder que tiene para llegar al alma de las personas. Y eso sí diferencia, yo creo que a lo largo de la vida, todas las personas que estamos involucradas en el arte, hemos visto millones de obras, pero no todas las obras te hacen emocionar cada vez que las recuerdas, ni todas las obras tienen el poder de transformar tu alma. Entonces, al final, vuelvo a lo mismo, especificidad, calidad y el poder del arte de transformar, no perder lo puro del arte, no hacerlo como una cosa meramente comercial. Utilices la herramienta que utilices, sean herramientas ancestrales o sean herramientas actuales, pero que llegue al alma de las personas, porque eso es lo importante. Muchas gracias, Patricia. Me falta escuchar por último a Víctor o a Mario. ¿Quién toma la palabra? Ah, ahora, eh, pienso que es a los museos que tienen el contacto con el público directamente, a los centros culturales, a todas las organizaciones que de todos los países, hacer remontar a los ministerios de cultura de cada uno de los países lo que está sucediendo con la IA. Porque lo que hace falta es que todos los gobiernos tomen una decisión de poner límites o no poner límites, sino de canalizar la manera que se impone la IA en el público. Porque las consecuencias pueden ser dramáticas si no se hace una limitación de la utilización en los lugares públicos de la IA, por ejemplo. Muchísimas gracias. Creo que sí hay, o sea, creo que surge la palabra de la ética, pero yo voy un poco más allá. Creo que la parte de Patricia que más me gusta es la parte de las emociones, pero si quieres te escuchamos, Víctor, ya para ir cerrando. Sí, por así, como dicen, para cerrar y para tomar en conciencia, aparte, como dice Mario, de los gobiernos, cómo se regula este tipo de cosas para que entonces también entre a lo mejor los elementos éticos o los elementos educativos, cómo al final de cuentas las universidades o los sistemas culturales tienen que tomar también en cuenta esto. Hace poco, la SED y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México mandaron ciertos cuestionarios a diferentes áreas educativas para precisamente preguntar si se debería de integrar la inteligencia artificial en los estudios de las universidades, cómo se deberían de tomar en cuenta, si los maestros se tendrían que capacitar o no, si los maestros en realidad tendrían que tomar en cuenta esto o no, porque al final de cuentas, como decíamos ahorita, pues está llegando o ya está, o al final de cuentas se va a tener que utilizar. Tanto como en Francia como en Alemania, en algunas universidades ya están dando cursos o casi casi ya la licenciatura de inteligencia artificial en las cuales se están planteando este tipo de cosas. En algunos otros lugares empiezan a dar como diplomados. Si es, podríamos decir, chistoso que ya hay licenciaturas de cómo utilizar TikTok, que no haya licenciaturas precisamente de cómo utilizar toda la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí creo también que no nomás es a partir de los elementos individuales, sino cómo las instituciones al final de cuentas pueden empezar a dirigir qué es lo que se tiene que ver, qué es lo que se tendría que tomar en cuenta y al final de cuentas cómo ponerlas en los planes de estudio, que eso también es algo interesante de cómo se tienen que enseñar en las aulas. Muchísimas gracias. Pues sí, todavía quedan, sé que estas pláticas dan para más tiempo. No sé si alguien quiera decir algo más. Los escucho. Ya para finalizar, creo que ya no. Y bueno, pues nada más les comento que les agradezco muchísimo. Creo que esta plática dejó muchos puntos para que
todos los que nos ven y nos escuchan, empiecen a reflexionar sobre qué significa ser humano hoy dentro de esta complejidad y sin duda creo que las emociones cada vez van tomando más fuerza, ¿no? Esta parte de romper, lo platicábamos con la maestra Guadalupe Guacuz, ¿no? Tenemos que partir a veces de que vivimos en el error, ¿no? Darnos cuenta de que todo esto que traemos, pues, no ha sido algo bueno porque en dónde estamos, ¿no? En dónde estamos, entre guerras, entre disputas, entre confrontaciones y no en una humanidad que viva dentro de una cultura de paz. Entonces, si nosotros en las aulas les empezamos a decir a los alumnos, espérense, todo lo que saben, qué bueno que lo saben, pero tengan este pensamiento creativo para darse cuenta que hay errores y que no lo hemos hecho tan bien. Entonces, vamos a vivir desde la parte de la cultura de la paz y algo muy importante, y esto yo aquí voy un poco más con lo que es la propuesta que a veces traigo, ¿no? Desde la disrupción, desde romper con todo lo establecido, tal vez como lo dice Joan Santacana, desde la sorpresa, pero también me encanta retomar las palabras de Marian Fernández Cao, que para mí es una gran maestra, que me dice, hay que reconocernos en el otro. Y esto también lo dice, ¿no? Morán. Hay que vernos en el otro, hay que aprender a reconocernos y a reconocernos en el otro. Entonces, partiendo de ahí, hay que empezar a vivir más con estos liderazgos en equipo, que justo en los ejemplos que dábamos, pues nos damos cuenta de que la inteligencia artificial en realidad lo hemos hecho entre todos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo también ahí, no? ¿Qué es lo que subimos a redes sociales y tomar esta ética? Y retomar un poco la palabra que dice Mario, ¿qué memoria estamos generando? Porque la memoria que generaron nuestros antepasados fue una, ¿cuál es la que estamos generando ahora? Pero bueno, pues les agradezco muchísimo su participación, fue muy enriquecedora esta charla y muy seguramente lo será. Muchísimas gracias. Muchas gracias.